Dicen que el peor enemigo no siempre está afuera. A veces, lleva tu propio apellido. Yo crecí escuchando que lo tenía todo. Dinero, privilegios, y un apellido respetado. Lo que nadie sabía, es que también crecí escuchando que no era suficiente. Y el día que mi padre me humilló frente a toda la junta directiva, algo en mí dejó de querer su aprobación. Fue entonces, cuando empecé a querer algo mucho más peligroso: superarlo. Mi padre construyó un imperio. Desde cero. Levantó grandes hoteles, generó inversiones millonarias. Expandió su nombre por el mundo, con enormes constructoras. Era un hombre admirado, respetado, y también, muy temido. Para todos, era un hombre de negocios y un claro ejemplo en los éxitos. Pero para mí, nunca fue un padre, realmente fue una persona sumamente distante, siempre ajeno a todo lo que pasaba en mi vida. Desde niño crecí bajo su sombra y sus juicios. Nunca fue un mentor, fue un terror constante tenerlo cerca. Conmigo no era un guía, era un juez, y no cualquier juez, uno muy cruel. Desde que era yo muy pequeño, siempre encontraba la manera de hacerme sentir inútil y poco valorado. Llegó a decirme que era un ser insignificante e insuficiente, que era como algo que no se podía entender, totalmente invisible. Cuando niño siempre le busqué como un hijo a un padre y éste siempre me rechazaba. Me hablaba como si yo fuera una decepción constante. Como si llevar su apellido fuera un error habérmelo heredado. Sentía el frío de su postura y de su mirada. Sus ojos eran siempre dos espadas afiladas con mi nombre en la punta de cada una de ellas. Para él solo era un pedazo de carne que mi madre había traído a este mundo. Se refería a mí como alguien inútil, incapaz y débil. Y sus palabras, no solo eran privadas, las hacía públicas, eran directas y extremadamente humillantes. Mi madre se compadecía de mí cada que mi padre actuaba de esa manera, pero ella era incapaz de levantarle la voz o ponerle un alto. Mi padre era la única autoridad y el único en tener la capacidad de decir que estaba bien o mal en la familia. Mi madre estaba ahí en cada escena, sentada al final de la mesa interminable, con las manos entrelazadas y la mirada baja mientras mi padre dictaba sentencias disfrazadas de consejos. Ella lo veía todo, escuchaba cada palabra que me reducía, cada comparación que me aplastaba, cada gesto que me recordaba que, para él, yo era una decepción con apellido. Nunca lo contradijo, nunca levantó la voz, nunca se interpuso entre su orgullo y mi dignidad. Su silencio era suave, pero constante, y en ese silencio aprendí algo doloroso. El amor no siempre protege. Pero nunca dudé de que me amaba. Lo veía en la forma en que tocaba mi hombro cuando él se iba de la habitación. En las noches en que entraba a mi cuarto sin hacer ruido y acomodaba la chaqueta que yo había lanzado al suelo después de otra discusión. En sus ojos húmedos cuando creía que yo no la estaba mirando. Me amó con una ternura invisible, casi clandestina, pero nunca fue suficiente para enfrentarse al hombre que gobernaba nuestra casa como si fuera otra de sus empresas. Y así crecí, entre el desprecio abierto de un padre que quería un heredero perfecto, y el amor silencioso de una madre que nunca supo cómo salvarme de él. Porque cuando quien te hiere es tu propio padre, no sabes si estás fallando como heredero, o simplemente nunca tuviste permiso de ser suficiente. Pasados los años, me fui de casa porque debía comenzar mis estudios universitarios, y me preparé tanto que estudié en las mejores universidades. Trabajé el doble para no depender de mi padre y sus riquezas. Intenté demostrarle día con día que podía liderar mi propia vida y mi destino. Pero para él, yo siempre fui el hijo que no estaba a su altura. Sin embargo, también me estaba probando a mismo en cada paso que daba. Y eso, me llenaba de orgullo. El mismo, que me impulsó a ser un hombre de negocios exitoso y próspero. Me decía, eres demasiado blando, no tienes visión, este negocio no es para débiles. Con ese carácter nunca llegarás lejos. Y cada frase, era un golpe, no físico, pero sí más profundo, en el alma. Pero todo comienzo tiene su punto crítico. El día que todo cambió fue en una reunión clave. Yo propuse modernizar la empresa, invertir en tecnología, y expandirla digitalmente. Él, simplemente me interrumpió frente a todos, y se rió, sentenciando su desprecio con esta frase: las ideas bonitas no sostienen imperios. Luego dijo lo que terminó de romperme: por eso no estás listo para heredar nada. En la sala todos contenían la respiración, se podía sentir un rotundo silencio, de esos que dejan helada la sangre a todo mundo. Hubo muchas miradas incómodas. Yo sentí la sangre hervir en mi cuerpo.
Sentía mucho coraje, y mucha vergüenza. Pero lo peor vino después. Me retiró oficialmente de la junta. Me dejó fuera del negocio familiar. Y me trató como si fuera un empleado incompetente. No como su hijo. Durante ese tiempo los medios hablaron de mi familia, de mi padre, de la empresa, y por supuesto, de mi persona. Estaba presente como una novela de ficción en todas las portadas de los periódicos y revistas. Los encabezados eran brutales y muy grotescos. Conflicto familiar, ruptura empresarial, el chico guapo que lo tenía todo, y su padre lo ha dejado fuera, y más títulos que vendían todos los días. Algunos pensaron que yo me había rendido, que vivía del dinero heredado, no sabían que rechacé todo, no quería más su apellido, no quería sentirme más ligado a él. Quería algo más importante, que él jamás me dio. Respeto. El amor en ese momento ya no era parte de la ecuación, ya estaba fuera de eso, y no me interesaba rescatar nada de ese corazón de piedra que llevaba por dentro. Fue entonces cuando me hice una promesa a mí mismo, salir de ahí y enfrentar la vida con actitud de triunfo todos los días. Por ello en ese momento me tatué en el pecho un ave fénix, para recordarme el valor interno que llevo y que es aquello que me hace salir a flote. Ahí fue cuando decidí construir todo lo mío desde cero, sin socios conocidos, sin anuncios, en un total silencio, que era placentero para mí y mi orgullo. Tomé las ideas que él despreció, la tecnología, los nuevos modelos de negocio, y las plataformas que conectaban directamente con clientes. Todo eso, mientras su empresa seguía con estructuras rígidas y conflictos diarios, que a duras penas daban respuesta a los problemas que enfrentaban. En cambio, yo estaba avanzando demasiado rápido. Era sumamente ágil, actuaba sin ego, y en menos de 2 años, mi compañía comenzó a atraer a los mismos inversionistas que antes lo admiraban a él, ofrecía lo que su imperio no tenía. Evolución, dinamismo, no hice ataques públicos, no lo critiqué, solo competí, y el mercado habló. El día que mi empresa adquirió una de sus principales alianzas estratégicas, supe que lo había alcanzado. Pero nunca me imaginé lo que vendría. Su imperio empezó a perder contratos. Sus acciones iban en caída libre, y sus socios se estaban retirando, lo estaban dejando. Y lo que él llamó ideas bonitas, eran totalmente el futuro. Y él lo había ignorado. No por incapacidad, por orgullo, y el orgullo empresarial es más caro que cualquier inversión fallida. Pasaron años más, y nos volvimos a ver en una negociación. Por primera vez, no era su hijo en la sala. Era su competencia. En ese momento estaba fuerte y seguro de mí mismo. Me miró diferente, no con desprecio, con algo más cercano al reconocimiento. Intentó mantener autoridad, pero la balanza había cambiado. Antes de firmar un acuerdo que salvaría parte de su compañía, me dijo: «Lo hiciste para destruirme». Y respondí con calma: «No, lo hice porque tú me enseñaste que en los negocios no hay espacio para los débiles». En ese momento hubo silencio. Por primera vez, no tuvo respuesta. No celebré su caída, no era una venganza, solo era una consecuencia de todos los hechos. Mi padre me llamó un fracaso. Me dejó fuera de sus negocios, pero sobre todo de su vida. Pensó que sin su nombre no era nadie, y se equivocó. Porque el verdadero legado que me dejó no fue su dinero, fue su rechazo, y a veces, la mejor manera de superar a alguien no es odiándolo, es demostrando que nunca necesitaste su permiso para ser grande. El día que firmé la compra de la última empresa que llevaba su apellido, no sentí euforia. No sentí rabia, ni siquiera sentí victoria, sentí silencio, un silencio distinto al de mi infancia. Ya no era el silencio del miedo, era el de la paz. Había construido algo más grande que su imperio, pero, sobre todo, había construido algo que él nunca entendió. Respeto sin humillación, liderazgo sin desprecio, éxito sin crueldad. No necesité destruirlo para superarlo. La vida hizo lo suyo. Los mercados cambiaron, las decisiones equivocadas pesaron, y el hombre que me llamó débil tuvo que ver cómo aquel hijo, insuficiente, levantaba un emporio más sólido, más moderno y más humano que el suyo. No lo celebré, porque en el fondo, nunca quise verlo caer. Solo quería demostrar que yo podía volar. Y entonces hice lo único que realmente importaba. Compré una casa frente al mar. No para presumirla, sino para regalársela a mi madre. Le dije que por primera vez en su vida no tenía que pedir permiso, no tenía que bajar la mirada, no tenía que quedarse en silencio. Que podía viajar, sonreír, respirar.
Vivir sin miedo al tono de voz de nadie. La vi caminar descalza por la arena, con el cabello suelto, ligera. Como si los años le hubieran sido devueltos. Y entendí algo que ningún negocio me había enseñado. El verdadero triunfo no fue superar a mi padre. Fue romper el ciclo. Fue elegir no convertirme en él. Porque el heredero que nunca fue suficiente. Terminó siendo más que un magnate. Fue un hombre libre.